Al que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, dice el Señor. Queridos hermanos, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Señor, los ilumine, los cuide y los proteja y los derrame su bendición siempre en cada lugar y en cada momento. Del Santo Evangelio según San Marcos. Hoy día el Evangelio según San Marcos está tomado de la palabra de nuestro Señor, que nos dice que el que calumnie al Espíritu Santo es el pecado más grande, que estamos blasfemando y estamos calumniando al poder del Espíritu Santo. Es el pecado que no tiene perdón en la tierra y en el mundo. Por eso muchos blasfeman y hablan mal del Espíritu Santo, pero Dios nos dice hoy día que el que peca contra el Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos hoy día a escuchar el Evangelio, que es la palabra de Dios, luz para nuestros pasos y lámpara para nuestra vida. Hoy día la palabra de Dios nos evangeliza y nos da este caramelo delicioso que nos vamos a alimentar de su palabra. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios los ilumine y los proteja siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará a todos los hombres, ya sean pecados o blasfemias, contra Dios, por muchos que sean. Pero en cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos pues al Espíritu Santo que venga sobre nosotros a darnos fe, fuerza, sabiduría y entendimiento para interpretar su palabra. Y decimos: ven Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hoy día el Evangelio nos dice que hay dos pecados bien graves. El primero, que Jesús nos puede perdonar si es que pecamos contra Dios. Si pecamos de palabra o pensamiento, si mentimos, como dice la primera carta de Juan, lo vamos a ver, primera de Juan 3:7, que el que peca y el que miente es hijo del demonio. Primera de Juan 3:7. Y la carta a los Efesios 4:25, basta de mentir, basta de mentiras. La carta a los Efesios, capítulo 4, verso 25.
Entonces, en verdad les digo, se les perdonará a todos los hombres sus pecados. Se les perdonará. Pero el que ha pecado contra el Espíritu Santo es un acto que no tendrá perdón. Por más que te arrepientas, por más que te digas llamar pastor, por más que te digas dar golpe de pecho, ser católico o ser laico, o te vayas a la iglesia a rezar 10 Padre Nuestro y 10 Ave Marías, si ya pecaste contra el Espíritu Santo, y dice Dios, es cosa que no tendrá perdón. ¿Y qué pasó? A Jesús lo calumniaron. ¿Por qué dice Jesús que es cosa que no tendrá perdón? Porque escucha el verso 29. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado. Porque decían que Jesús estaba poseído por Belcebú. ¿Y quién era Belcebú? El jefe de los demonios. Pero Jesús da un ejemplo. Satanás no puede echar a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el mismo demonio, el mismo diablo, no puede echar a su mismo compañero. Dicen que un diablo se parece a otro diablo, es verdad. Pero dice Jesús, en el evangelio que estamos viendo, que mientras tanto unos maestros de la ley habían venido a Jerusalén y decían, está poseído por Belcebú. Ahí está el pecado. Ahí están calumniando al poder del Espíritu Santo. Ahí está el pecado grave. Es como por decir, un hermano que tenga oración, esté orando, un cambio de vida, un cambio radical de lo que fue antes. Pero el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué dijo Dios cuando se bautizó? Y se le abrió los cielos y vino en forma de una paloma en sus hombros y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo bajó sobre él. Pero hermanos, ay de aquel que calumnie al poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús les pidió que se acercaran. ¿Para qué? Para ponerles un ejemplo. Y empezó a enseñar por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede echar al mismo? Si él no puede, si es uno solo. Pero hoy día Satanás está cumpliendo un papel bien importante en cada corazón, en cada hogar. ¿Y cuál es el papel que está haciendo? División. Está formando división. ¿Cuántos hogares que han estado unidos, cristianizados con el amor de Dios, hoy día se han separado? ¿Cuántos hermanos que han asistido orgullosamente con la fe de Dios a comulgar a la iglesia, a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se han divisionado? Hoy lo ves protestando contra la Santa Madre Iglesia, contra la Madre de mi Señor, protestando contra todos los reglamentos que enseña la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Satanás está metido ahí, metiendo su cizaña para división. Y Dios nos dice que tengamos cuidado con este ser que está metiéndose en la vida de nosotros. ¿Cómo puede ser posible? Si una nación está en lucha contra otra y mantenerse en pie, es difícil. Es difícil. Es difícil mantenerse en pie y están en lucha. Pero Dios nos dice que tenemos que luchar. Pone Satanás en este ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fuertes. Tenemos que hacer oración. Tenemos que luchar. Entonces, y si una familia está con división aquí, está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Por eso que decía que las familias, por más unidas que están,
Oye, ¿cuántos padres han visto a sus hijos dejarlos por una ambición? Hoy, ¿cuántos padres han perdido el amor de sus hijos tan simplemente por una herencia? ¿Cuántos hijos han dejado en la calle a sus padres por una herencia? Por la ambición. Hoy los hijos han dado la espalda a sus padres. Hoy los hijos critican a los padres, critican de ellos, rajan como cualquier cosa. Pero esos hijos, ¿ustedes creen que van a tener? ¿Qué dice la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 1? Hijos, amen a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. La carta a los Colosenses capítulo 3 verso 18. Hijos, obedezcan a sus padres. Hoy los hijos se están rebelando contra los padres porque no les dejaron una herencia, porque no les dan un carro, porque no les dan lujos, porque no les compran el último Galaxy, el último phone, el último iPhone, o porque no les dan el sueño de su vida. Quieren tenerlo, trabajen, esfuércense y no critiquen a sus padres y no formen división. Los padres, a veces hay padres, tengo que decirlo aunque me duela, pero eligen a los hijos. Si el hijo que tiene, a ese más lo quieren, y al que no, a ese lo humillan. Padres, Dios te ha dado tus hijos para que los quieras y los ames con amor, como dice la carta al apóstol Juan, la tercera carta de Juan capítulo 7, tercera de Juan 7. Qué alegría me da al ver que mis hijos andan en la verdad. Y a veces los padres no queremos a nuestros hijos por igual. Entonces, ¿qué está viendo en las familias? División, como dice el Evangelio. Y una familia está con divisiones, esa familia no puede subsistir, no puede surgir, no puede salir adelante. ¿Por qué? Porque está este personaje que lo está mencionando el Evangelio, Satanás. Él está en esa familia, poniendo su grano de arena. ¿Para qué? Para que esa familia, en vez de estar unida, esté desunida. Él también está trabajando porque tiene miedo de quedarse solo. Satanás tiene miedo de irse solo, vuelta al infierno. Entonces, yo creo que eso como católicos no debemos permitir. Hijos con los padres, padres con los hijos, la nuera con la suegra con la nuera, los yernos con los suegros, la familia completa. Y muchos que los veían rezando en el altar, en la iglesia, consagrándose ante los ojos de Dios, recibiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 26. Este es mi pan, que daré en mi carne, verdadera comida, y mi sangre, verdadera bebida. Ahora lo ves protestando. Antes los que usaban su rosario, su Cristo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Gloriarme en la cruz de mi Señor Jesucristo. También la carta a los Gálatas 6:14, y no me da nada más gusto de gloriarme en la cruz de mi Señor. Filipenses 3:18, la cruz de mi Señor es vida. Entonces, hoy los engañaron. Y ya hay divisionismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice Pablo, no separen el cuerpo de Cristo. Pablo viene a hablar. Pablo nos está pidiendo que no formemos división. Al contrario, que seamos un solo cuerpo, que seamos una sola fe, un solo rebaño, un solo Jesús, un solo bautismo. Colosenses capítulo 1, verso 18. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia. Colosenses 1, 18. Entonces, nos viene a hablar que tenemos que ser un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia, queridos hermanos. Así es, hermanos, nosotros tenemos que evangelizar y llevar la palabra conforme está escrita, según las santas escrituras. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser un solo rebaño, un solo Señor, una sola fe.
Y dice, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Y el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Un solo rebaño, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Queridos hermanos, y no permitamos. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo, ya está dividido. Satanás tiene miedo de luchar contra él porque sabe que está dividido, hermano. ¿Y cuál es el arma para vencer al demonio? El Santo Rosario. Si sientes problemas, aflicción, cuando estás orando, rezando, sientes que el sueño te está ganando, o ya te vas durmiendo, pilas, agarra el rosario. Capítulo 1, verso San Lucas 1.26, 1.28, 1.42, citas bíblicas sobre el rosario. Entonces, tienes que rezar. Sí, porque Satanás, si lucha contra él mismo, se está dividiendo él solo y no puede subsistir. Y pronto llegará a su fin. ¿Y cuándo va a llegar a su fin? Cuando tú agarres el Santo Rosario y lo leas con fe y devoción a nuestra Madre María Santísima, Madre de mi Señor, Madre de todos los católicos. Como está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 26. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. San Juan 19, 26 y 27. Y desde ese momento los católicos tienen a María como madre. Queridos hermanos, y Satanás le llegará a su fin en el día menos pensado. Pero la verdad es que no puede entrar, nadie puede entrar en la casa del fuerte para arrebatarle sus cosas. Nadie en una casa fuerte, en un guardián bien jubilado, bien resguardado, nadie puede entrar. Pero ¿qué tiene que hacer? Amarrarlo, atarlo para poder saquear y robar sus cosas. ¿Y cómo vamos a atar a Satanás nosotros? Para liberarnos, primeramente rezando el rosario, segundamente la oración y tercero pidiéndole a Dios. De esa manera lo vamos a atar con el Santo Rosario leyendo, porque al demonio, a Satanás, no le gusta que leas el rosario, porque el rosario es la arma para defendernos de la fe, para defendernos de esa persona que nos quiere hacer daño. Por eso digo, en verdad, se les perdonará todos los pecados. Pero el que calumnie, al que se burle del poder del Espíritu Santo, al que calumnie y se burle y haga vanidades, es el pecado que no tendrá perdón. Queridos hermanos, así es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos viene a dar y nos viene a dar este ejemplo. Hoy día, hermanos, con estos pasajes bíblicos que estamos viendo a través del Evangelio, hoy día nos revela nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos, la carta a los Efesios también nos viene a dar un dato, Efesios 4:25. Dice, por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos partes del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puerta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Ahí está. Cuando te enojas entre parejas, ¿qué hacen? Se van a unir. Uno se voltea para acá, el otro se voltea para allá. ¿Y en medio quién queda? El demonio. ¿Con quién quieres ir a descansar? ¿Con Dios o con el demonio? Yo creo que con Dios. ¿Con quién te quieres levantar? Con Dios, con el demonio. Cuando te levantas, el marido para acá, la mujer para allá, los hijos para allá. En tu cuarto, en tu casa, en tu lugar de descanso, tiene que quedar la oración, tienes que perdonarte, disculparte y enmendar tus errores. Si hablaste una mala palabra, como dice Efesios 4:29, que no salga de tu boca ninguna mala palabra. Entonces, yo creo, los hijos faltan a los padres. Llega un día de la madre, se codean. ¿Ya fuiste a pedirle perdón a mi mamá? Anda tú.
Yo voy primero. Esa madre está ansiosa de esperar ese regalo anhelado de los hijos. Pero cuando esa madre muere, ¿cómo van? Con el manojo de flores a dejarle. Mamá, esta flor. Pregunto a esa madre o ese padre o ese hijo. Te va a decir gracias hijo, gracias mamá, gracias papá por el ramo de flores. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo ponen? Arriba en la tumba para que se marchite. ¿Acaso esas flores entran hoy en su nicho? No, no seamos hipócritas. Que el demonio no nos tente. Y este evangelio nos ayuda a reflexionar que el demonio está metiéndose en la vida de los cristianos para separarnos. Por eso dice la carta a los Efesios que el demonio no nos venza. Y cuidado con calumniar al poder del Espíritu Santo. Hoy día, hermanos, este evangelio está muy interesante y lo reflexioné con la carta a los Efesios capítulo 4, verso 25. Y no más mentiras, no más calumnias, no calumniemos al poder del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre, pidiéndole, hermano, siempre a ustedes en sus oraciones, su hermano Ángel Santa María, quien viene llevando la palabra de Dios para todos ustedes. Una oración por mí, porque este caminar, este largo peregrinar que hemos tomado la firme decisión de llevar el Evangelio no es fácil. Como dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 4:16. Ay de mí si digo la verdad en 1 Corintios, y si decir la verdad me vuelvo vuestro enemigo, ¿qué voy a hacer? Es mi deber evangelizar con la palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, mis hermanos. Que la bendición de Dios los proteja en todo lugar y en todo momento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.